Mi marido Ryan Shepard tuvo un accidente automovilístico. Su cuerpo no resultó gravemente herido, pero hubo un ligero sangrado cerebral. Antes de verlo, el médico ya me había advertido de que el sangrado cerebral podría provocar síntomas como mareos y pérdida de memoria. Me dijo que me preparara mentalmente, así que cuando Ryan despertó y me miró con ojos fríos y distantes preguntando, ¿quién eres? Simplemente sonreí suavemente y dije, Ryan, soy tu esposa Emily Sen. ¿Realmente no recuerdas nada? Mantuve su brazo con mayor ternura de lo habitual. Habíamos estado enamorados durante 6 años, casados 2, y en poco más de un mes nacería nuestro bebé. ¿No estabas emocionado de convertirse en padre? Ryan miró mi redondo vientre y por un instante se cruzó una sombra de culpa en sus ojos, pero rápidamente negó con firmeza. Imposible. Willa y yo somos sweetheart desde la infancia. Hemos estado juntos desde el primer año de high school. No hay forma de que alguien como tú hubiera podido interponerse entre nosotros. Se volvió hacia Willa Carter, extendió sus manos hacia ella y dijo, siempre hemos sido nosotros, ¿verdad? Incluso en el accidente automovilístico estuvimos juntos, soportando el impacto lado a lado. Siempre hemos compartido alegrías y dificultades. Willa sonrió con awkwardness, pero siguió aferrándose con fuerza a las manos de Ryan. La luz del mediodía filtró a través de las cortinas transparentes, bañando a los dos en un suave resplandor. La luz dorada hacía flotar partículas de polvo, haciendo que la escena pareciera un cuadro, difusa y onírica, como en el high school cuando se besaron apasionadamente bajo el atardecer. En aquel entonces, ellos eran románticos, mientras yo me sentaba en silencio cerca, leyendo mis libros de texto y resolviendo problemas de práctica. Si aparecía un profesor, fingía ayudarlos a estudiar, cubriendo su relación. Hice eso durante 3 años. Sabía perfectamente que solo estaba acompañando, pero lo acepté voluntariamente porque era pobre, porque mis padres preferían a mi hermano y nunca me valoraban. A pesar de que obtuve la mejor calificación de toda la ciudad en el examen de ingreso a high school, aún me negaron a que fuera a la escuela. Afortunadamente, una prestigiosa academia privada tenía un programa especial que reclutaba a 10 estudiantes destacados de familias empobrecidas cada año. Ofrecían generosas becas y prometían premios en efectivo que oscilaban entre decenas y cientos de miles si lográbamos ingresar a la universidad. Así fue como obtuve la oportunidad de continuar estudiando. Las buenas calificaciones deberían haber sido el mayor atractivo de un estudiante, pero en esa escuela no significaban nada. Ese lugar estaba construido sobre dinero y conexiones. Incluso el estudiante pobre más inteligente, en el mejor de los casos, estaba destinado a convertirse en un técnico para sus hijos en el futuro. Puedes imaginar cómo era para mí allí, enfrentando todos los burlas y miradas discriminatorias. Recuerdo pensar que no debería haber venido. Incluso tuve un momento en el que quise correr a casa y dejar que mis padres me vendieran a algún hombre rico y viejo para acabar con todo, pero tuve suerte. Willa me acogió. Me permitió ser su cómplice y el de Ryan. Una vez dijo, las otras chicas son demasiado encantadoras. Si permanecen demasiado cerca de Ryan, ¿qué si terminan seduciéndolo? Pero alguien como tú, pobre y solitario. Incluso si eres guapa, eres solo una mascota de hombre. Ningún hombre rico te amaría verdaderamente. Ni siquiera recuerdo qué sentí en aquel momento. Solo recuerdo que me dio 10.000 yuanes. Esa fue mi paga por ser su criada durante 3 años. Para la mayoría de la gente, 10.000 no valen la pena, pero para mí significaba todo. ¿Por qué todavía estás aquí? Ryan frunció el ceño y sonó enojado. Su voz me sacó de mis recuerdos. Mantuve la calma y sonreí. Bien, me voy a casa ahora. Cuídate bien. Luego me volví hacia Willa y le dije con una leve sonrisa. Willa, te contaré estos días. Gracias por cuidarlo. En sus ojos se veía una pizca de piedad. Emily, lo siento. Ryan y yo te hemos hecho mal, pero lo amo tanto que no puedo vivir sin él. Por favor, lévalo, ¿de acuerdo? Miré en silencio a Ryan. Él volvió a mirar mi vientre, dudando en sus ojos. Willa enterró su rostro en su cuello, con la voz temblorosa de lágrimas. Ryan, si no te tengo, no puedo seguir. Me prometiste después del accidente que te divorciarías de ella y te casarías conmigo. Con sus palabras, la duda de Ryan desapareció. Me miró fríamente y dijo, Emily, no sé lo que pasó entre nosotros, pero estoy seguro de una cosa, nunca te podría amar. Vamos a divorciarnos. Me dio ganas de reír. Willa Carter, ¿verdad que amas a Ryan Shepard? Ryan, ¿realmente no recuerdas nada de lo que pasó entre nosotros? El punto de inflexión en el destino de los tres llegó justo después del examen nacional de ingreso a la universidad.
Obtuve lo que había soñado durante tanto tiempo. Fui aceptado en la Universidad de Beijing y también recibí el premio de 500.000 yuanes que la escuela había prometido. Aunque la mayoría fue arrebatada por mis padres y mi hermano, finalmente tuve unos ahorros propios por primera vez. En la universidad pude respirar con libertad. La actuación académica de Ryan siempre había sido promedio, pero tomó el camino de retorno internacional, una de esas puertas laterales para eludir la competencia, y terminó ingresando también a una universidad de primer nivel. Solo Willa, a pesar de utilizar todos los métodos disponibles, terminó con una calificación sorprendentemente baja de 200 en el examen de ingreso a la universidad. Al final, su única opción fue estudiar en el Reino Unido. Al principio, Ryan y Willa lograron mantener una relación a distancia. Se videollamaban diariamente, susurraban palabras dulces el uno al otro, y cada vacaciones Ryan volaba directamente al Reino Unido. Pero con el tiempo, las hormonas juveniles chocaron con las tensiones de la relación a distancia. Su orgullo, el de él como príncipe y el de ella como princesa, no se comprometieron y su relación llegó a un final dramático y amargo. En aquel entonces, Willa, tratando de provocar a Ryan, incluso le envió fotos de sí misma en la cama con varios hombres blancos. Dijo algo que Ryan nunca olvidó: deja de esforzarte tanto. Tu cuerpo flaco nunca podría satisfacerme. Jamás te amaré de nuevo. Ryan estaba tan furioso que quería volar al Reino Unido y matarla. Era demasiado orgulloso para aceptar ser engañado de esa manera, no solo una vez, sino una y otra vez. Sus padres no pudieron detenerlo, pero yo sí. Fui yo quien lo detuvo con todas mis fuerzas. Para él y para Willa, no era más que un acompañante, un leal secuaz, pero los veía como amigos, porque independientemente de sus razones, me habían ayudado a través de mis años más desesperados y empobrecidos. Nunca esperé que después de todo su caos y destrucción, Ryan terminara eligiéndome como su novia. Le pregunté por qué. Recuerdo exactamente lo despreciativo que sonaba cuando respondió con una mirada de desprecio en sus ojos: a Willa le desagrada más que nada eres tú. Para ella, siempre serás el perro más bajo y sin valor. Pero es precisamente por este motivo que quiero amarte. Quiero levantarte. Quiero que ella vea que en mis ojos vales más que ella nunca lo fue. Quiero que se arrepienta el resto de su vida. ¿Me hirió eso? Probablemente debería haberme dolido, pero acepté. Porque cuanto más veía el mundo, más comprendía que la pobreza es la brecha más difícil de superar. Necesitaba un trampolín, un punto de partida más alto, y Ryan era el más cercano y accesible. Ahora que volvió con Willa, volví a convertirme en el perro deshecho, pero está bien. Ya he conseguido lo que más deseaba: dinero y riqueza. En cuanto al amor, nunca osé esperarlo. Cuando acepté ser la novia de Ryan en la universidad, tuve solo una condición: una asignación mensual de 200.000 yuanes. Algunos decían que vendía mi cuerpo, pero nunca lo vi así. Éramos una verdadera pareja. No era una amante y él no era un sugar daddy. La asignación solo era un plus en la relación. La razón por la que pedí dinero era que era mi plan de contingencia. Mis instintos me decían que en el momento en que Willa volviera, me echarían a la calle. Tuve suerte de que Willa se mantuviera obsesionada con los guapos de ultramar, así que seguí ganando en la relación mientras usaba el dinero para mejorar. Con ese dinero contraté tutores privados para arreglar mi terrible inglés hablado. Sin nunca salir del país, dominé un afilado acento londinense admirado por la clase alta. Con ese dinero tomé clases individuales de español y francés. Incluso convencí a Ryan de viajar conmigo por Europa durante las vacaciones de verano. La campesina que alguna vez fui ahora podía. Entre 3 idiomas extranjeros. Con ese dinero tomé clases de etiqueta con famosos instructores para afinar mi sentido de la moda, el aseo y los modales sociales. Con ese dinero finalmente pude hacer amigos libremente, sin miedo a unirme a una cena. Solo porque no podía pagar la comida. Lo más importante, con ese dinero compré un gran apartamento en Beijing. En el primer año en que gané la residencia allí. En cuanto al permiso de residencia, también formaba parte de mi plan. Originalmente, mi opción más segura era tomar el examen de servicio civil o ir a la escuela de posgrado, pero cuando pensaba en mi familia, esos sanguijuelas que se alimentaban de mí, renuncié a la idea de un trabajo estable en el gobierno. Ese camino habría venido con reglas interminables y expectativas morales, y siempre estaría atado a mi familia de nacimiento. Pero todavía necesitaba residencia. Así que usé mi título de la Universidad de Pekín y las conexiones de Ryan para conseguir un trabajo en una institución afiliada al gobierno.
Permanecí solo el tiempo suficiente para obtener mi registro de household, luego renuncié y pagué la indemnización requerida. Fue descarado, sí, pero no tenía otra opción. Quería enriquecerme rápidamente y quería ser intocable. Incluso para mi propia familia. La única manera era emprender mi propio negocio. Mientras me sumergía en el emprendimiento, comencé a ver algunos éxitos y casi olvidé que Ryan técnicamente todavía era mi novio. De repente me propuso matrimonio. Era la temporada de graduación, la temporada de rupturas. En ese momento, Ryan nunca me dijo explícitamente que nos íbamos a separar, pero se fue al Reino Unido sin decir una palabra. En cuanto a su amor y odio enredados con Willa, no me importaba. Y no sabía lo que pasó entre ellos después. Solo supe que volvió a China cargando con una profunda tristeza. Supuse que las cosas entre nosotros estaban completamente terminadas, pero entonces, inesperadamente, volvió. Emily, dijo. Aunque en el fondo todavía me siento dividido por Willa, aunque no te amo, cásate conmigo. Quiero hacer entender a Willa que, siempre que yo elija, incluso una mujer a la que ella alguna vez trató como basura, puede convertirse en una esposa de alta sociedad. Si me preguntas si estaba dispuesta a ser una suplente, no sabría responder. Era un extraño sentimiento complejo, no exactly rencor pero tampoco aceptación total. Para entonces ya era excelente en muchos aspectos, con muchos hombres persiguiéndome. Pero tenía una visión clara de mi realidad, en comparación con la familia Chi, todavía era solo musgo en el suelo, debajo de un árbol imponente. Necesitaba ese árbol para refugiarme, así que me casé con él. Me casé con gran pompa. Todos decían que había encontrado un marido de oro, que se había casado con riqueza y había subido en la escala social. Solo yo sabía que para mí Ryan siempre fue mi jefe, sus padres, mis supuestos suegros, también eran mis jefes en este matrimonio. Vistiendo la máscara del amor, hice todo lo posible por ser la perfecta nuera y esposa. Solo jugando bien el papel podría obtener más recursos y desarrollar mi propio imperio empresarial. Bajo la superficie de la felicidad, siempre estaba esperando el momento del divorcio, especialmente después de que Willa regresara a China. Noté de inmediato cómo volvieron a enredarse. Primero dejó de venir a casa por la noche. Luego vinieron las discusiones con su familia. Cuando quiso divorciarse, no fui la primera persona a quien se lo dijo. Primero fue a sus padres. ¿No es gracioso? En sus ojos, nunca importé de verdad. Nunca valí la pena de su esfuerzo emocional. Pero solo porque estaba dispuesta a divorciarme. No significaba que renunciaría a mis derechos en silencio. No era el felpudo de Ryan y Willa, usado y arrojado a Wei a su antojo. Lo único que desató una pizca de culpa en Ryan fue el hecho de que estaba embarazada y sufría de una severa náusea matutina día y noche. Pero entonces tuvo su accidente automovilístico, lo que le dio la excusa perfecta para plantear el divorcio, echando la culpa a la pérdida de memoria. De esa manera podía liberarse sin cargar con la burden de culpa, como si eso lo limpiara de cualquier responsabilidad. Ahora que el último zapato ha caído, finalmente puedo dormir en paz. Cumpliendo su palabra. Ryan me entregó los papeles de divorcio en 3 días. Mis manos temblaron cuando los tomé, lágrimas brindando en mis ojos. Ryan, dije amargamente, 6 años. Incluso una piedra se habría calentado para ahora. ¿Me estás diciendo que nunca me amaste? En tus ojos, ¿los 6 años que te di solo fueron una broma? Incluso este niño que llevo en mi vientre, ¿es solo mi propia fantasía? Pasé de dejar caer unas lágrimas perladas a agacharme en el suelo, sollozando incontrolablemente como la chica más triste y abandonada del mundo. Mi dolor era en parte una actuación, pero las lágrimas eran reales. Incluso si me casé con él por seguridad y dinero. Incluso si cada noche de intimidad solo era parte del espectáculo, aún fueron 6 años de enlace. Ryan extendió una mano como para peinarme el cabello desordenado, pero se detuvo a mitad de camino. Emily, siempre has sido la mujer más fuerte que conozco. Por favor, no llores así. Lo siento. Realmente eres increíble. Eres la mejor esposa y nuera que alguien podría pedir. Pero siempre he amado más a Willow. Lo sabes. Te quedaste conmigo durante 6 años, pero yo también esperé por ella durante 6 años. No podía soportar escucharlo, aunque en el fondo siempre supe que era cierto. Lloré y lloré, pero todavía rehusé mostrar mi disgusto en exteriores. Él suspiró y volvió a tomar los papeles de divorcio. Medio día después, su abogado me entregó una nueva versión. El abogado me miró con media sonrisa y dijo: Señorita Sen, debo decir que es impresionante,
usando las conexiones de la familia Chi. Abrí una clínica de belleza con mi nombre y la convertí en un negocio increíblemente rentable. Y ahora incluso he logrado obtener múltiples propiedades y más de 100 millones en activos líquidos. La respeto, sequé mis lágrimas y respondí con un suspiro. Si tuviera elección, preferiría envejecer con alguien. El abogado sacudió la cabeza con una sonrisa. No importa cuán inteligente sea un hombre, todavía no es igual a las lágrimas de una mujer. El hecho de que el señor Chi cediera tan fácilmente demuestra que todavía significas algo para él. De lo contrario, cualquier cantidad de llanto no habría funcionado. Duplicó tu compensación en solo media jornada. No protesté. Simplemente dejé que las lágrimas cayeran mientras firmaba mi nombre. Mis ojos son preciosos. ¿Por qué desperdiciar lágrimas en nadie ni nada a menos que me trajera algo a cambio? Desde el principio hasta el final, nunca me quejé de la familia principal ni de Ryan, ni siquiera con Willa, quien se robó mi matrimonio y mi hombre. Me mantuve reservada y digna. Terminé las cosas con gracia y me fui con calma. A partir de ahora, solo amaría a mí misma y a mi hija que estaba a punto de nacer. Incluso en las últimas semanas de embarazo, me mantuve sumergida en el trabajo. Solo mi carrera me daba verdadera seguridad. En los últimos 2 años, había expandido mi negocio de clínicas de belleza a 3 ubicaciones en todo el país. El número podría ser pequeño, pero cada una estaba posicionada como marca de lujo que solo atendía a mujeres adineradas y celebrities de AV. La entrada era sustancial porque había provenido de la pobreza. La temía más que nadie. Quería dar a mí misma y a mi hija la mejor vida material posible. Cada vez que celebrábamos una inauguración grande o adquiríamos un nuevo activo, mi hija pateaba alegremente desde dentro de mí, como si bailara conmigo en celebración. Esperaba conocerla más que nada en el mundo. Finalmente, en una fresca mañana de sábado de otoño, llegó. Sus llantos eran fuertes y claros, estaba aquí para dejar su huella en este mundo. La nombré Marnie. Elegí el nombre Marnie porque yo había sido forzada a crecer salvajemente en la adversidad. Y esperaba que ella pudiera crecer audaz y despreocupada en la riqueza y la seguridad. No pedía amor romántico. No pedía afecto de mis padres o hermanos. Pero lo único que verdaderamente anhelaba era una emoción genuina y ahora, en este mundo, finalmente tenía a alguien a quien amaría con todo mi corazón. Tenía a Marnie en mis brazos mientras la señora Chan, mi ex-suegra, se sentaba a mi lado con una cálida sonrisa. Ella tomó suavemente la pequeña mano de Marnie y dijo suavemente, «Emily, te has esforzado mucho. Has hecho algo genial para nuestra familia». Sonreí modestamente y respondí, «No me atrevería a tomar el crédito», pero la señora Cheon suspiró, su rostro se tensó con preocupación. Cuando Ryan fue tomado por un tonto por Willa, en aquel entonces estaba completamente destrozado, a punto de derrumbarse. Fuiste tú quien te quedaste a su lado y lo sanaste lentamente con tu gentileza, guiándolo de vuelta al buen camino. Finalmente comenzamos a esperar que podría tomar el control de parte de la empresa, pero en el momento en que Willa volvió, se convirtió nuevamente en un enamorado loco, celebrando cada noche con ella y dejando de lado sus responsabilidades. En estos días tenemos suerte si incluso pasa unos días en el país. Se detuvo, su voz cargada de frustración. Tu suegro recientemente enfermó gravemente. Les dije a Ryan y a Willa que volvieran inmediatamente. Pero Ryan prefirió quedarse en Francia y celebrar el cumpleaños de Willa en lugar de volver a casa para cuidar de su propio padre. ¿Qué clase de hijo es ese? En aquel entonces, te dije que aguantaras un poco más, intentaras mantenerlo cerca, demoraras el divorcio, pero eras demasiado joven, no podías aguantar. Siento por ti. No quería que sufrieras allí afuera sola, pero Emily, quiero que sepas que tu suegro y yo nunca permitiríamos que esa mujer, Willa, entre en nuestra familia. No importa lo bien que coincidan nuestras familias, su reputación está en ruinas. No podemos permitirnos la vergüenza. Mientras escuchaba su queja y lamentación, me quedé en silencio. Estas eran asuntos internos de la familia Chi. Ahora era una extraña, no era mi lugar hablar. Pero de repente la señora Cheon agarró mi mano. Emily, vuelve a casa. Esta familia te necesita. Marnie necesita volver a casa. Pero la familia Chi nunca fue mi hogar. Nunca me aceptaron verdaderamente, no importa lo que afirman. Recuerdo cuando comencé a salir con Ryan, sus padres se opusieron rotundamente a mí. Comprendí, ¿qué familia adinerada querría que su hijo se enamorara de una pobre cenicienta? Nunca esperé su aprobación. Más tarde, después de que Ryan casi se destruyera a sí mismo por causa de Willa, aceptaron Reluctance. Pero el desprecio en sus ojos, el sarcasmo en su tono, lo recordaba todo claramente. Especialmente ese primer año nuevo que pasé en su casa,
toda la familia Chi se reunió, riendo y charlando, ignorándome por completo. Algunos fueron tan lejos como tratarme como una criada, dándome órdenes en tono imperioso y tratando deliberadamente de humillarme. Raiyan nunca me defendió. Cuando sus padres me ignoraban a propósito, él simplemente miró hacia otro lado. Cuando incluso él no me veía, ¿en quién más podía confiar? Afortunadamente, me había preparado mentalmente para todo. Agarré el aliento, mantuve una sonrisa compuesta y enfrenté todo con calma, refusando a dejar que nadie me intimidara o me obligara. Una y otra vez, fui excluida, y una y otra vez. Limpié los desastres que Raiyan dejaba atrás. Finalmente, se acostumbraron a mi presencia y aceptaron con reluctancia mi papel como nuera de la familia Chi. Siempre pude sonreír ante sus pruebas y retos, pero nunca me permitiría ser pisoteada. Ya no era la payasa que alguna vez fui, entonces ¿por qué volvería al hogar de los Chi y volver a humillarme? La llegada de Marnie ralentizó mi ritmo de vida. El dinero era importante, pero estar con mi hijo también importaba mucho. Reservé más tiempo para estar con ella, para verla crecer. Amo profundamente a mi hija, y para mi sorpresa, mis exsuegros también la adoraban. Al principio, la señora Chien quería organizar una lujosa celebración de un mes para Marnie, pero declines, diciendo que era demasiado joven para exponerse a tantas personas desconocidas. Finalmente, cuando Marnie cumplió 100 días, celebramos adecuadamente. No invité a mis padres biológicos ni a mi hermano, estábamos largamente separados. En su lugar, solo invité a amigos cercanos y socios de negocios de confianza. La familia Chi, por el contrario, trató el evento con gran formalidad. Vinieron familiares y amigos de toda la familia extendida. La familia de mis exsuegros brillaba de alegría, regalando públicamente a Marnie un edificio entero y un yate con su nombre. Su generosidad estaba a la vista. No rehusé los regalos. Marnie puede ser mi hija, pero también era el primer nieto de la familia Chi. Estas cosas eran legítimamente suyas. La gente se adaptó rápidamente a la situación, halagando a Marnie, esta niña pequeña que ni siquiera comprendía lo que sucedía. No habíamos invitado a Raiyan ni a Willa a la celebración, pero aún así llegaron tarde, entrando de la mano. Willa llevaba un impecable traje blanco y sonrió mientras presentaba un conjunto de joyas de plata. Aún es tan pequeña, dijo, el oro y el jade reales podrían ser demasiado para ella. Esto le sienta mejor. Sin siquiera mirar la caja, la señora Groat hizo un gesto para que alguien la tomara y luego la tiró directamente a la basura. Sonriendo a Marnie, dijo dulcemente, nuestra pequeña Marnie es el único hijo de la familia Chi. No puede tocarse cosas tan humildes. Aunque sus palabras estuvieron veladas, quedó perfectamente claro a quién se refería con humildes. El rostro de Willa se puso pálido de furia, pero no tuvo más remedio que tragarse su enojo en silencio. Llegó detrás de ella y le pinchó duro el brazo a Raiyan. La señora Cheon se volvió a su hijo con una risa. Raiyan, ¿estás tan feliz que has quedado mudo? ¿Por qué solo te paras ahí? Ven a coger a tu hija. Raiyan miró al bebé blando y rosado, claramente indeciso sobre qué hacer. Pero su expresión se suavizó y hasta pasó por su rostro algo parecido a la ternura, una vista rara. Extendiendo las manos, sonrió y preguntó, ¿es tan pequeña? ¿Está bien que la sujete? No quiero herirla. Sonreí y asentí, ya tiene más de 3 meses. Está bien. Solo no la sujetes en posición vertical por demasiado tiempo. Manténla horizontal. Es mejor para su columna. Mira, te está sonriendo. Realmente le gusta a su papá. Raiyan se iluminó, tiene una sonrisa tan bonita. Se parece a mí cuando era pequeño. Incluso la forma en que hace burbujas es adorable. La señora Cheon intervino. Pero Marnie es mucho más bien portada que tú eras. Solías gritar a pulmones todos los días, hiciste que un equipo entero de niñeras sufrieran desajustes nerviosos. Pero la pequeña Marnie, es tan tranquila con esos grandes ojos brillantes y esa dulce sonrisa. Se nota que tendrá una vida bendecida. Reímos y charlamos. Para un extraño, debimos parecer la familia feliz perfecta. Pero en los ojos de Willa, esta escena debió sentirse como un cuchillo en el corazón. De repente, olvidó todas las apariencias y se acercó a Stormin, agarrando a Raiyan y jalándolo detrás de ella, como para declarar que era suyo. No dudé. En cuanto ella corrió hacia nosotros, cogí a Marnie inmediatamente. Nunca dejaría que nadie pusiera en peligro a mi hija. La expresión de la señora Cheon se puso fría mientras la miró a Willa. Esta celebración es solo para nuestra familia. ¿Qué haces aquí, Willa? Acostumbrada a tener su manera,
Willa le señaló el dedo a la cara de la señora Cheon y gruñó: «Soy la novia de infancia de tu hijo. Hemos estado enamorados durante más de una década. ¿Por qué no debería estar aquí? Solías amarme. Dijiste que era la única digna de casarse con la familia Chi. Incluso dijiste que una vez que entrara, sería como tu propia hija, y ahora, solo unos años después, ¿así es como me tratas?» Estábamos verdaderamente enamorados. Willa gritó: «Willa, y tuviste que separarnos. ¿Qué crees que es esto? ¿Aún la dinastía In?» La señora Cheon temblaba de furia. No había esperado que Willa perdiera toda sensatez y gritara así en público. Con una bofetada que resonó en la habitación. Le dio una bofetada a Ryan en la cara: «Mira el tipo de mujer con la que te has metido. Aún no ha pasado por la puerta principal y ya se atreve a señalarme y maldecir. ¿Qué hará una vez que realmente esté en la familia? ¿Tratar de enterrarnos todos vivos?» Luego volvió su mirada afilada a Willa. «Sí, dije esas cosas alguna vez, pero, ¿has olvidado lo que hiciste? Te acostaste con varios en el extranjero, deshonrándote. Y ahora ni siquiera puedes tener hijos. ¿Así es como la familia Joe cría a sus hijas?» Willa se negó a retroceder. Con una sonrisa complaciente, dijo: «Es cierto que no puedo tener hijos, pero tu hijo se hizo una vasectomía por mí. Somos una combinación perfecta». En cuanto salieron las palabras de su boca, la habitación cayó en silencio. Todos estaban estupefactos. El señor Cheon, ya con mala salud, colapsó en el momento. La señora Chien agarró su pecho, apenas manteniéndose consciente. Mi corazón sintió como si hubiera sido golpeado por un terremoto. Ryan y Willa no podrían tener hijos. El cielo realmente había mostrado favor hacia mí y mi hija. En la alta sociedad, incluso cuando las personas tienen un disgusto, lo mantienen sutil. Es raro que las disputas exploten en público. Pero el lío entre las familias Chi y Joe se había convertido en un espectáculo de todo punto, más ruidoso y caótico que cualquier pelea de calle en un tugurio. Aún así, ¿quién podía culparlos? La revelación de que Willa había hecho que Ryan se volviera infértil era demasiado. La indignación de la familia principal era comprensible, y sinceramente, me pareció todo bastante ridículo. Claro, Willa tenía alguna responsabilidad, pero Ryan no era un niño. No era un tonto. Haberse hecho una vasectomía por amor había sido su propia elección. En el mundo de las relaciones románticas, esto era la bomba definitiva. Desde el punto de vista de Willa, simplemente había encontrado a alguien obsesionado peligrosamente con ella. Las mujeres se burlaban de ella por detrás de su espalda, pero en el fondo, muchas de ellas estaban envidiando. Después de todo, ¿quién no querría un hombre tan devoto que arriesgara todo por ti? Pero yo, no la envidiaba en absoluto. Mi hija y yo éramos los verdaderos ganadores aquí. Desde que supieron que Ryan no podía tener hijos, el señor y la señora Chien nos trataron a mí y a Marnie con un afecto abrumador. Antes del divorcio, habían intentado detener a Brian e incluso me aconsejaron que aguantara un poco más. Pero eso había sido pura formalidad. No importaba lo lejos que hubiera llegado a sus ojos, todavía era una chica de pobre. Una climbera social ambiciosa, no alguien por quien valiera la pena oponerse a su propio hijo, especialmente en los primeros días de nuestro matrimonio. La vez que mi familia apareció en su casa, causando una escena pública por un poco de dinero, llorando, rodando en el suelo, ensuciando todo, fue humillante. Pero lo abordé duramente. En privado, golpeé a mi hermano tan duramente que quedó discapacitado permanentemente. Les advertí que si se atrevieran a aparecer de nuevo, no vivirían para ver el próximo amanecer. Después de eso, les prometí 100.000 yuan al año si se portaban bien. Esa fue la única razón por la que finalmente callaron. Así que en comparación con mi desgraciada y codiciosa familia, no era de extrañar que la suerte hubiera preferido a la igual de rica familia Joe. Pero ahora, con el comportamiento escandaloso de Willa como contraste, me había convertido en la perfecta nuera a sus ojos. Comenzaron a visitarnos a menudo, al principio con la excusa de intentar convencerme de la reconciliación. Pero sinceramente, no me importaba. Cada visita significaba más tiempo que podían pasar uniendo lazos con Marnie, lo cual no era nada malo. La cosa que no esperaba fue que solo 6 meses después, Ryan vendría a mi puerta él mismo. Parecía un poco agotado, un poco más calmado que antes. La locura de sus días obsesionados con el amor había desaparecido, reemplazada por una especie de inmovilidad pesada y confusa. Lo saludé educadamente, sonriendo cálidamente, igual de antes en la superficie. «Si has venido a ver a Marnie», dije, «puedo llevarla a la casa vieja en algún momento. No es necesario que vengas hasta aquí». Ryan me miró, sin decir nada durante mucho tiempo.
Luego, finalmente, habló. Emily, volvamos a estar juntos. Vamos a intentarlo de nuevo. A Marnie le necesita una familia completa. Vamos a amarla juntos. Su voz estaba vacilante al principio, pero la segunda frase llegó con una convicción más firme, como si de verdad lo quisiera decir. Miraba hacia abajo y sonreía. Nos casamos por Willa. Nos divorciamos por ella. Y ahora quieres volver a estar juntos. ¿Ha hecho algo más, Ryan? Dije suavemente pero claramente. Nos conocemos desde el instituto. Quizás nunca me viste como un verdadero amigo, pero siempre te aprecié. Es por eso que di con gusto 6 años de mi vida por ti, por tu familia. Por favor, por respeto a lo que di, déjame ir ahora. No me aferraré a ti. No me derrumbaré ni gritaré y lloraré, pero tengo un corazón. Sé cómo amar y sé cómo dolerme. Por favor, dije con calma, no desperdicies más mi tiempo. No soy alguien que puedas mantener a su alrededor como un objeto inútil. Y por el amor de Dios, no uses la excusa de ser madre. Le miré a los ojos. Pregúntate, ¿alguna vez has sido un buen padre? Fuiste tú quien dijo que querías un hijo, pero desde que volvió Willa. ¿Alguna vez has pensado en tu hija? Murmuró que me había fallado y que tal vez me había traído esto a mí misma. Que, después de todo, tenía mis propios motivos cuando lo seguí desde el principio. Pero Marnie era la hija que una vez dijo querer tanto. Y sin embargo, por Willa, la abandonó por completo. No era digno de ser padre. Aún así, seguí sonriendo. Pero mis lágrimas no pararon, se acumularon, se derramaron una a una, rodando por mis mejillas. Resbalando sobre el piso de piedra oscura, dejando manchas sombrías detrás. Ryan huyó avergonzado. Miré su figura alejándose desde la ventana. Las esquinas de mi boca formando una sonrisa burlona. Para mí ahora, su valor era insignificante, no valía la pena volver a compartir una cama con él. Solo volvió porque su relación con Will había colapsado y ella, en un arrebato de ira, se había ido de nuevo. Solo quería que curara sus heridas. Cuando lo pensé, todo tuvo sentido. Willa, por más defectos que tuviera, aún era la única hija de la poderosa familia Joe. Nunca necesitó complacer a los suegros ni complacer a los hombres. Volvió solo porque se había aburrido de los hombres blancos del extranjero. Porque no podían darle la intensidad romántica que anhelaba, solo Ryan podía. Pero eso no significaba que cambiaría. Nunca se comprometería. Nunca se convertiría en una esposa tradicional, sirviendo a los suegros y criando hijos. Tenía cero paciencia para los asuntos mundanos de los negocios de la familia Chi. Orgullosa como era, nunca se doblaría por nadie. Su explosiva pelea con la familia Chi no fue porque amaba tanto a Ryan. Simplemente porque el hombre que pensaba que era suyo no cayó en sus manos como esperaba. Fue un golpe a su orgullo. Ahora que se dio cuenta de que enfrentarse abiertamente con la familia Chi no le daría nada, tenía sentido que se fuera. Tal vez se amaban. Pero claramente nunca fueron adecuados el uno para el otro. Ryan podría ser un bribón, pero al menos tenía sentido de la vergüenza. Después de que lo rechacé, no me molestó más, pero el señor y la señora Chien no eran tan fáciles de despedir. Con Willa fuera. Estaban desesperados por traer de vuelta a Marnie a su casa y a mí junto con ella como un paquete. La señora Chien pidió hablar conmigo seriamente. La Daut los pros y los contras del arreglo de custodia y me pidió que decidiera. Pero ya no necesitaba el poder de la familia Chi. Así que simplemente sonreí y declines. Mam, dije amablemente, si realmente quieres la custodia de Marnie, no me opondré. Ella lleva el apellido Chi. Es tu nieta y la de papá, pero piénsalo. Ryan perdió la cabeza por Willow una vez, ¿qué dice que no volverá a hacerlo por otra mujer? Y cuando eso suceda, cuando vuelva el caos, ¿cómo crees que Marnie verá a su padre también? Sabes cómo es mi familia. Si me volviera a casar con la familia Chi, se volverían arrogantes e imprudentes de nuevo. ¿Realmente querrías verlos gozando de su mezquindad y avaricia? La persuadí suavemente a considerar los beneficios de mantener las cosas como estaban y los riesgos de forzar una reunión. La señora Chien dudó. Después de la separación, la gente siempre tiende a romantizar el pasado, olvidando la fricción diaria que existía cuando vivíamos juntos. Hubo conflictos y choques constantemente. Tal vez era mejor quedarse así, ni cerca ni lejos, como parientes lejanos. Finalmente, la familia Chi dejó de hablar de rematrimonio o cambiar la custodia. No fue porque no hubieran considerado marginalizarme y llevarse a Marnie por la fuerza, pero ya no era alguien a quien podían empujar, y no solo porque el escándalo de Ryan y Willa.
Había puesto la opinión pública firmemente de mi lado. Era por lo que me había convertido. La red de exalumnos de élite, personalidades sociales y mujeres de influencia que había construido a través de mi negocio. Si la familia Chi se atreviera a luchar abiertamente contra mí ahora, descubrirían que ya no era la débil chica que una vez pisoteaban. Finalmente me había convertido en la mujer que alguna vez soñé con ser. La próxima vez que vi a Willa Joe fue 2 años después, durante la Semana de la Moda de París. Aún estaba vestida impecablemente, pero incluso a través de la pasarela. A través de la multitud y las luces cambiantes, podía ver las finas líneas en las esquinas de sus ojos, el cansancio en su expresión. Para las mujeres que adoran la belleza, permitir que la base se fije en las arrugas es un pecado capital, pero allí estaba ella, con el maquillaje peor que el de algunas de las modelos que caminaban por la pasarela. Sus ojos se clavaron en los míos, en ellos vi un destello de odio. Le di una suave sonrisa, como solía hacer años atrás. Después del desfile, charlé y reí con algunos de los principales editores de moda mientras salíamos del lugar, unos cuantos famosos nos seguían detrás, interviniendo con un diálogo encantador y halagüeño. Pero Willa avanzó y me bloqueó el camino. Emily, dijo, ¿podemos hablar? Sonreí y asentí a mis amigos, luego la seguí a un café de la calle. Se mantuvo en silencio durante un rato, claramente esperando que yo hablara primero. Pero cuando no lo hice, finalmente perdió la paciencia y dijo, así que te sientes bastante complacida ahora, ¿eh? Te compré por 10.000 yuan en aquel entonces. Y ahora, mírate, fingiendo ser una dama de la alta sociedad. Mi sonrisa no flaqueó. Willa, gracias por esos 10.000 yuan. De verdad. En cuanto a donde estoy hoy, lo gané yo. Nadie tiene derecho a sentirse celoso. Sus ojos relampaguearon con veneno. ¿Lo ganaste? Subiste por la escalera durmiendo con el hombre de otra. Robándolo detrás de la espalda de una amiga. No eres más que una descarada social climber. Crucé las manos sobre la mesa, mi tono ahora más frío. Realmente no entiendo tu hostilidad hacia mí. Ryan fue el que tú me empujaste. Fuiste tú quien lo recuperaste mientras aún estábamos casados. Pasaste las noches con mi esposo mientras estaba embarazada de 8 meses. Todo lo que sucedió, yo fui la ofendida, pero nunca te maldecí. La miré a los ojos. Willa, ¿es que te has divertido con los hombres, o que los hombres se han divertido contigo? En cualquier caso, ya no puedes manejar el resultado, ¿verdad? No importa lo que fui en el pasado, ahora he subido por mi cuenta, y tú, ya has comenzado tu declive. Tu egoísmo y tu imprudencia hicieron que tus padres fueran objeto de risa en nuestros círculos. Has perdido la dirección incluso en los negocios, y ahora te culpas a mí en lugar de reflexionar sobre ti misma. ¿No crees que eso es un poco ridículo? Hice una pausa y luego dije, en el instituto, ¿sabes por qué accedí a ser el perrito obediente? Porque necesitaba dinero y necesitaba protección. Nuestros compañeros de clase, nacidos con dinero y privilegios, no solo me moqueaban, me intimidaban. Y tú, Willa, eras la líder. Te encantaba verme rezar, verte humillada, gatear por tu aprobación. Fui lo suficientemente obediente como para que ya no fuera divertido, por eso pude quedarme como tu perrito de regazo. Imagínate, ser tu perrito de regazo era mi mejor escenario. Si no fuera por eso, quizás no hubiera sobrevivido esos 3 años. Nunca pensé en venganza. Siempre supe que las reglas del mundo no estaban escritas para personas como yo. Todo lo que podía hacer era nadar en contra de la corriente. Ponerme más fuerte, renunciar a mi dignidad, mi tiempo, mi libertad solo para escalar y lo hice. Lo gané, pero tú, Willa, ni siquiera podías mantenerte quieta en este círculo. La estabilidad es todo. Incluso un heredero mediocre es mejor que el caos. Debías estar agradecida, tus padres construyeron una base lo suficientemente fuerte. De lo contrario, ni siquiera tendrías el derecho de sentarte frente a mí en esta mesa. Pero no creo que eso durará. El día en que este círculo te eche, no está lejos. Cuando Ryan y yo nos encontramos en el aeropuerto después de regresar de París. La primera cosa que dijo fue, Willa te dio problemas de nuevo, ¿verdad? Siempre ha sido así. Ya no tienes que soportarla. Era gracioso, de verdad. En aquel entonces, él era el creyente más leal de Willa. Incluso si ella hubiera querido matar a alguien, él le habría entregado el cuchillo y se habría cargado de la culpa por ella. Al igual que en el instituto, cada vez que estaba molesta, me hacía trabajar hasta el agotamiento como si fuera su sirvienta y él. Él solo sonreía, la acunaba en su regazo y la elogiaba, bien hecho, tan pura, tan dulce. El recuerdo parpadeó, como la luz del sol que se desliza sobre viejas heridas. Sonreí brillantemente,
no, nada de eso. Solo somos viejos conocidos que nos ponemos al día. Aunque no parece que vaya demasiado bien y todavía te ama, Ryan. Tal vez deberías volver a París y encontrarla. Espero que los dos arregléis las cosas, que os quedéis juntos para siempre, atormentándoos el uno al otro toda la vida. Ryan me miró un momento perplejo. Murmuró, Emily, has cambiado. No eres nada como la chica que eras. Cuando sonrías ahora, parece que tienes un halo a tu alrededor. Eres radiante. Fue el primer cumplido que nunca me había dado y vino después de nuestro divorcio. Qué irónico. Bajé la vista y no dije nada. Estaba demasiado cansada para entretenerlo. No iba a responder. Ryan también calló. Pero a mitad del trayecto, de repente volvió a hablar. Emily, ya he dejado a Willa. Su amor es como veneno. Tengo un miedo de él ahora. No quiero acercarme más. ¿Podemos vivir una vida normal los dos a partir de ahora? Sabía que Willa le había estado llamando constantemente durante las últimas semanas y no había contestado ni una vez. Tal vez realmente quería cortar con ella por completo. Y ese Ryan era una de las razones por las que Willa me odiaba tanto. En su mente, yo era la que te había robado de ella. Le di una sonrisa calmada. Ryan, cuando tuviste el accidente automovilístico, ¿en realidad no estabais peleando en el coche tú y Willa? Dices ahora que su amor es veneno, pero ¿no era precisamente esa intensidad, esa pasión sofocante suya, lo que alguna vez amaste más? Sé la verdad. En aquel entonces, los dos estabais conduciendo y hablabais de cómo presionarme para que me divorciara de ti. Te envolviste tanto en la conversación que Willa se inclinó y puso la cabeza en tu hombro. Os amaste sin cuidado, apasionadamente. Tan ferozmente que incluso un accidente mortal casi no despertó en ninguno de vosotros la más mínima culpa. Lo que hiciera Willa nunca fue mi preocupación. Pero tú, Ryan, eras mi esposo, eres el padre de Marnie, para ser honesto, me repugnas. Pero de cierta forma agradezco esa repulsión. Me hizo fácil superarte mientras escalaba, sin culpa, sin vacilar. Cuando lo reducimos a pura ganancia y utilidad. Ese es el mejor tipo de relación que podemos tener. Ahora tengo mi propio negocio, administro la parte de los activos de la familia Chi que le corresponde en derecho a Marnie. Cada día de mi vida está lleno de alegría que ni siquiera podrías imaginar. Mirando a mi pequeña niña, dulce pero con un destello travieso. A menudo recuerdo mi infancia. Aún recuerdo la expresión en los rostros de mis padres cuando estaban en la mesa de comer discutiendo casualmente cuánto podrían venderme. En matrimonio, como si fuera un objeto sin alma sentado justo allí a su lado. Me costó todo lo que tenía escapar de ellos. Pero incluso después de huir, nunca pude librarme del miedo y la inquietud que vivían en lo profundo de mí. Es por eso que anhelaba dinero, anhelaba poder. Anhelaba todo lo que pudiera hacerme fuerte. Y ahora, después de tener a mi hija, finalmente entiendo que solo el amor puede curar las heridas dejadas por la falta de amor. Cada vez que me da una de sus dulces sonrisas, alivia los lugares rotos en mí mejor que nada jamás podría. He caminado por campos de espinas para ganarme la pesada y hermosa corona que ahora llevo. Y espero que mi hija y toda chica de ahí fuera pueda mantener la cabeza alta y llevar una corona propia. No como yo, no bajando la cabeza a la tierra solo para ganarla.